Como le decía, ayer el auditor superior de la Federación entregó a los diputados un informe sobre la cuenta pública 2015. Hoy conversé con nuestro experto en presupuesto, con Leonardo Núñez González, nuestro colaborador. Cada 15 días está aquí para seguir hablando de cómo nuestros gobiernos pierden el dinero, miles de millones de pesos. Hoy hablamos de lo que dijo el auditor. Hicimos una pausita en el Estado de México para ver, hay elecciones, cómo se ha perdido el dinero en el Estado de México. Aquí está mi conversación con Leonardo de hace un par de horas. Hace 2 días, el auditor superior de la Federación fue a la Cámara de Diputados a entregar lo que él llama las conclusiones de la Comisión de Vigilancia. Y dio un dato, y entonces cuando dio ese dato dije que me venga a contar, porque ese dato lo dimos aquí antes, la verdad. Pero es increíble. Dijo que ¿cuántas denuncias han puesto ante la PGR? Desde 1999 se han presentado 740 denuncias. ¿Cuántas se han resuelto? 30. Es decir, 4%. ¿Desde 1990 y qué? 9. ¿Qué hacemos con eso? El problema es que a donde llega es a la PGR y ahí es donde queda en letra muerta, ¿no? Y el problema que sucede es que si no se le da atención, pasa lo que con Javier Duarte. Javier Duarte ya lo platicamos aquí, sabíamos desde 2013. Y se ponían las denuncias, y entonces Javier Duarte en Veracruz decía, mira, nadie dice nada. Nadie dice nada, estamos perfecto. Y el tema o lo más preocupante que hay que sacar de esta declaración del auditor es lo que viene hacia adelante, ¿no? Porque dijo, vamos a presentar 300 o 400 denuncias más. Viendo el informe que presentaron, ya nos podemos imaginar a quién van a apuntar esas denuncias y si tenemos estos mismos niveles de impunidad, que no va a pasar nada. Pero es bien preocupante y bien interesante ver quiénes son. Bueno, entonces, tú meterías algunos estados específicos. Vamos a hablar del que tiene elecciones, pero empieza con algunos. Porque vi en tu lista que me mandaste hoy, Michoacán, por ejemplo. Michoacán, solamente para contextualizar, en el último informe hay una lista enorme de cuánto dinero se ha perdido en todos los estados de la República desde 2011 hasta 2015. En total, hay 216,000 millones de pesos perdidos en los estados. De esos 216,000 millones, el caso del que ya hablamos fue el de Veracruz, que eran 34,000 millones. Así es. Pero la lista va muy cerca en los estados que siguen y no están tan lejos de Veracruz. Michoacán tiene 26,000 millones de pesos extraviados. Y a lo mejor es más grave porque uno imagina que Veracruz recibía más dinero que Michoacán, ¿no? Entonces, a lo mejor, aunque Michoacán en términos totales sea menor, ¿estoy bien o estoy mal? En términos totales del acumulado. Del acumulado, ¿no? Pero Michoacán seguro recibía menos en aportaciones, es un estado más pequeño, ¿no? Totalmente. 24,000. Y el estado que sigue es el que nos interesa hoy, porque el tercer lugar de todos los estados en los que se ha perdido dinero es el Estado de México. Y en el acumulado se han perdido 20,190 millones de pesos. ¿Desde cuándo? Desde el 2011 hasta el 2015, es decir, toda la gestión... El sexenio de Rubiel Ávila, para que quede claro, ¿se han perdido cuánto no encontramos? 20,000 millones de pesos, el tercer estado con más dinero extraviado después de Veracruz y Michoacán. Ahora, este es el acumulado, pero nada más enfocándonos en el informe de la cuenta pública de 2015, que es del que habló el auditor. El Estado de México, en el año 2015, fue el estado con mayor cantidad de dinero perdido, incluso más que en Veracruz. El número uno. El número Estado uno. De México. El Estado de México, en un solo año. ¿Dónde quedó la bolita? En Veracruz. En Veracruz, nada más para contextualizar, para que sepamos, en Veracruz se habían perdido en ese año 7,704 millones de pesos. 7,000. En el Estado de México se perdieron 8,098 millones de pesos. Cuéntame un poco dónde, Leonardo. ¿Dónde se perdieron o dónde tendrían que haber ido y nadie los encontró? Ahora, 8,000 millones de pesos es un montón de dinero. Muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Aquí hemos hablado de casos de 120,000 millones, de 20,000 millones. Aquí son 8,000 millones de pesos. Entonces, hay muchos fondos en los cuales hay muchas auditorías en los que podemos ir encontrando dónde se perdió el dinero. Y por nombrarte los más representativos, por ejemplo, en el Fondo de Aportaciones Múltiples se perdieron 869 millones de pesos. Y de una manera tan simple y llana que la auditoría te dice, es dinero que simplemente se les entregó y no comprobaron. Nunca supimos dónde quedó. Esto se desprende de la auditoría 853. Pero hay otros que tocan temas bien sensibles. Por ejemplo, se perdieron 116 millones de pesos que no se aplicaron del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. En un estado donde tenemos una crisis de seguridad. Claro, y que es el primer lugar en feminicidios y que tenemos una gran cantidad de crisis. 116,000 millones de pesos que estaban destinados a seguridad, quién sabe dónde están. Y podemos seguir
echando más números. En cultura se perdieron 128 millones de pesos, solo en cultura del Estado de México. Correcto. En el Fondo de Infraestructura Deportiva se perdieron 74 millones de pesos. En el Fondo para elevar la calidad de la educación superior se perdieron 35 millones de pesos. En el gasto para carreteras federales, en el Estado de México nada más, se perdieron 198 millones de pesos. Y así, de poquito, en poquito, en poquito. El Estado de México fue, en el 2015, el estado número 1 en donde no supimos dónde quedó la bolita. Exactamente. Y por arriba de Veracruz, que ya nos escandalizó. Y, Bueno, y que tenemos a Javier Duarte. que tenemos a Javier Duarte ahí encerrado. Ok, entonces, de 700, ¿cuántas auditorías? Solo 34 se han resuelto. Se han resuelto. Y dice el auditor, estamos muy cerca en los próximos meses de presentar 300 o 400 más. No hay fiscalía anticorrupción. No hay fiscalía anticorrupción todavía. No se ha reestructurado esa fiscalía. Y probablemente se va a reestructurar bajo los esquemas actuales con el actual procurador, ¿no? Que va a ser quien designe quién va a estar al frente de eso. Entonces vamos a tener muchos problemas de que no va a haber ahí realmente independencia y que no va a haber, o hay muchos velos de sospecha. Para que empezar, no van hay. a activarse. Ahí están todos esos. Un poco de simulación. Pues sí. Leonardo. Pues, mi querido Carlos. ¿Dónde quedó la bolita? Ya está en imprenta. En el verano va a venir aquí a presentarla antes que con nadie. Es el libro de Leonardo que trata de descubrir dónde se queda el dinero que perdemos. Gracias, Leonardo, como Al siempre. contrario, gracias a ti, Carlos.